Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la evolución psicosexual. El concepto de la sexualidad en la obra de Freud y en la teoría psicoanalítica hay que entenderla de un modo distinto a como la concebimos desde el sentido común. No se refiere ni a instinto ni se reduce a la genitalidad, ¿sí? Sino que Freud la entiende a la sexualidad como una pulsión que no se dirige ni a un objeto ni a un fin determinado, sino que va cambiando a lo largo de la evolución de la historia del ser humano, de la historia individual, ¿no?, del ser humano. En este sentido, la sexualidad se define como un producto de la historia infantil y no como algo dependiente de la naturaleza, ¿sí? También podemos decir que la sexualidad es algo que se construye, no es algo con lo que se nace, ¿sí? Bien, cuando la pulsión o las pulsiones se dirigen a un objeto exterior, ya sea una persona, a un conocimiento en específico, lo que decimos es que estamos libidinizando, ¿sí?, a ese objeto exterior. Libidinizar quiere decir cubrir de energía sexual ese objeto, que es lo mismo que amar a algo del mundo exterior, ¿sí?, ya sea una persona, como decía recién, objeto o conocimiento. O sea que es fundamental esta energía, ¿sí?, para el desarrollo de la vida del ser humano. Y la pulsión no solamente nos permite catequizar o libidinizar al mundo exterior, sino que además, dice Freud, hace un recorrido esta energía sexual a lo largo de la evolución, del crecimiento del ser humano, y va pasando por diferentes etapas, ¿sí? Las etapas psicosexuales hay que entenderlas como fundamentales para el desarrollo de la psicología del ser humano. Bueno, estas etapas psicosexuales hacen un recorrido de su energía sexual por diferentes zonas erógenas, ¿sí?, que se localizan en el cuerpo. Freud va a diferenciar diferentes etapas, ¿sí?, hasta la pubertad, que hay que entenderlas como una evolución de la sexualidad más allá de la cronología, ¿sí? Si bien vamos a ubicar algo de la edad para tener una referencia, ¿sí?, pero hay que pensarlo como una construcción en su totalidad. Bien, las diferentes etapas descritas por Freud son desde el nacimiento hasta los 18 meses más o menos, podemos decir, la etapa oral, ¿sí?, donde se encuentra erogeneizada la boca y la actividad fundamental es el chupeteo, ¿sí? Esto es muy observable en un bebé. La segunda etapa que describe Freud es la etapa anal, ¿sí?, desde más o menos los 18 meses hasta los 3 años, y la zona erógena, valga la redundancia, es la zona anal. Y la actividad que puede observarse en esta etapa es la de el placer en la retención o en la expulsión de las heces, ¿sí?, que también es observable en los niños. Luego de esa zona catequizada, se puede hablar de la siguiente etapa, que es la fálica, ¿sí?, que es entre los 3 y los 5 años más o menos, y la zona erógena son los órganos sexuales, ¿sí? Bueno, aquí coincide con el surgimiento del complejo de Edipo que desarrolla Freud. Luego de la etapa fálica viene un periodo de latencia, ¿sí?, que es donde se puede decir que las pulsiones erógenas y las agresivas también, serían las pulsiones sexuales y las agresivas, se encuentran dormidas, se encuentran latentes. Y esto se puede observar, por ejemplo, cuando se habla sobre la sexualidad frente a un niño o escucha sobre sexualidad un niño y siente vergüenza, ¿sí?, porque justamente hay una represión
de la cuestión sexual en esta etapa. Luego viene la etapa genital, ¿sí? Que coincide con la etapa de la pubertad. Bueno, ¿y por qué decimos que es importante esta evolución psicosexual de las diferentes etapas? Porque al momento de la llegada de un paciente con síntomas neuróticos, según como sea el síntoma, se puede observar dónde hubo una fijación de esa sexualidad, de esa evolución psicosexual, en cuál de las etapas hubo una fijación, ¿sí? Nos va a ayudar a descifrar el síntoma. Bueno, y en concordancia con el desarrollo evolutivo de la sexualidad, Freud introduce la noción de las series complementarias que se refieren a diferentes factores que existen en la vida del ser humano que pueden provocar o no un desequilibrio de la persona o como se conoce el nombre de neurosis, ¿sí? U otras patologías mentales. Lo que Freud plantea es que existen 3 factores que constituyen a la psicología. El primer factor tiene que ver con lo que la persona cuando nace trae, ¿sí? Podemos decir lo hereditario, propio de ese ser humano. El segundo factor tiene que ver con la disposición del ser humano, que serían las experiencias infantiles, ¿sí? Estos 2 factores son los que, podemos decir, conforman la base de la persona. Y el tercer factor, dice Freud, son los sucesos que se le presentan al ser humano en la vida y que pueden desencadenar o no los síntomas o la neurosis o el desequilibrio, ¿sí? Y este tercer factor va a depender de los 2 factores anteriores. ¿Por qué? Un mismo suceso traumático, ustedes esto lo pueden haber observado o lo pueden observar, como una misma situación traumática no genera lo mismo en una persona que en otra. Bueno, y eso tiene que ver con los primeros 2 factores que describe Freud, con lo constitucional y con la disposición.